Para el circuito de la figura se representa la tensión de entrada V sub I en función del tiempo en la pantalla del osciloscopio. Esto que está aquí es la pantalla del osciloscopio. Sabemos que el eje horizontal corresponde al tiempo y el eje vertical corresponde a la medida de la tensión. La tensión ¿dónde? Entre extremos de los bornes, entre extremos o bornes del generador. Es decir, que este voltaje, V sub I, de la fuente en función del tiempo, es el que aparece representado aquí. Pero vamos a hacer los ejes para ver esto más claramente. Habiendo trazado los ejes, el del tiempo y el del voltaje de la fuente, aquí podemos sacar información. Por ejemplo, vemos que esto es una función sinusoidal, o también una función cosinusoidal desfasada pi sobre 2 radianes, ¿no? Sabemos que podemos convertir una función sinusoidal en una cosinusoidal y viceversa. Pero veamos una cosa, cuando el tiempo vale 0, que sería este instante de aquí, sería voltaje 0 y tiempo 0, el voltaje vale 0, luego va aumentando hasta un valor máximo, luego decrece el voltaje hasta que vale 0. ¿Vale? Entonces, la fuente, por ejemplo, se encuentra con la polaridad indicada, positivo arriba y negativo abajo, por poner un ejemplo. Pero luego, ¿qué pasa? Luego se invierte el signo del voltaje, y el voltaje empieza a aumentar, 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 hasta un valor pico o máximo, y luego desciende hasta que vale 0. Y se ha cumplido un ciclo. Luego se repite el ciclo. En esta parte, lo que ha pasado con el generador es que se invierte la polaridad. El positivo estará aquí abajo y el negativo estará ahí arriba. Entonces, este tiempo, el tiempo en el que ocurre una oscilación completa, este tiempo es el período. Y el período lo podemos calcular. Y para calcularlo es muy simple. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Si multiplicamos el voltaje de cada división, que es 0,2 milisegundos, por el total de divisiones, tendremos el período. Vamos a hacerlo aquí. Sería multiplicar 0,2 milisegundos por división por las 5 divisiones que tenemos ahí. División entre división me da 1. Entonces nos queda que el período es 0,2 por 5, eso nos da 1 milisegundo, lo que equivale a decir 1 por 10 a la menos 3 segundos. Una vez que tenemos el período, otra magnitud muy importante que tenemos que calcular es la omega, la frecuencia angular o pulsación del circuito, la cual lo hacemos como 2pi dividido el período. Entonces nos queda 2 por pi dividido 1 por 10 a la menos 3. Al final eso nos queda 2 por pi por 10 a la más 3 segundo a la menos 1. Veamos que esta frecuencia angular que hemos calculado justamente coincide con la que tenemos aquí, 2pi por 10 a la 3. En la función que describe nuestro voltaje, tenemos que este sería el voltaje máximo, y después vamos a ver que esto es un disparate, ¿vale? Pero bueno, la magnitud, el parámetro, mejor dicho, que multiplica el tiempo en nuestra función cosinusoidal, porque han elegido la función cosinusoidal, también podrían haber elegido la función sinusoidal, no pasa nada, eligieron coseno, ¿vale? Bien, lo que multiplica el tiempo siempre es la pulsación o frecuencia angular omega. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien. Ahora, vamos a analizar un poquito otra cosa. También se nos dice que 1 volt por división en este eje. Tenemos 1, 2, 3 divisiones y tenemos aquí el valor de pico. Como cada división vale 1 volt, entonces el valor máximo del voltaje de la fuente será de 3 volt. Y cuando cambie la polaridad,
será de menos 3 volts. Ahora vamos a ver cómo analizamos este circuito, porque contiene una fuente de tensión variable sinusoidal o cosinusoidal, variable en el tiempo, y aquí tenemos una fuente de tensión constante, continua. ¿Cuál es el período? ¿Cuál es el período de esta fuente? ¿Cuánto demora en cumplirse un ciclo para esta fuente constante de 2 volts? Infinito. El periodo es infinito. Y la frecuencia, que es el inverso del periodo, que serían para esta fuente la cantidad de oscilaciones, o sea, la cantidad de oscilaciones que tenemos por segundo, si el periodo es infinito, nosotros tenemos una frecuencia que es 0. Es decir, si yo fuera a representar este voltaje, tendría que poner, si lo quiero hacer en esta gráfica, poner 2 volts y hacer simplemente una línea continua hasta el infinito. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para saber en todo instante el voltaje V sub 0, que no es otra cosa que el voltaje entre este punto A y este punto B? Bien, en este tipo de circuito lo ideal es aplicar el teorema de superposición, el cual establece que nosotros, para saber la intensidad de corriente total que circula por esta resistencia, lo que podemos hacer es primero cortocircuitar, o sea, quitar esta fuente, o sea, cortocircuitar aquí esta rama y ver cuál es la corriente que esta fuente provoca en este resistor. Y luego recuperamos y colocamos ahí la fuente de tensión variable y quitamos la fuente de tensión continua, lo que equivale a establecer un corto aquí en esta rama y ver la corriente que provoca esta tensión variable aquí. Luego se pueden sumar esas dos intensidades y aplicando la ley de Ohm, nos quedará que el voltaje V sub 0 de T será la suma de las intensidades por la impedancia de esta rama, que la impedancia es simplemente una resistencia de 1 kiloohmio. Ahora bien, observando el resultado, tenemos solamente que V sub 0 parece ser una función cosinusoidal. Y esto es un verdadero disparate. Es un disparate porque no podemos sumar una función que tiene una determinada frecuencia, una función fasorial, con otra función que tiene una frecuencia diferente que vale 0. Entonces tendríamos que hacer el ejercicio como se debe hacer y luego analizar a ver a qué se debe este disparate que han puesto ahí. Entonces vamos a lo primero. Vamos a aplicar el teorema de superposición. Eliminamos esta fuente, establecemos un corto y vamos a ver la intensidad de corriente que esta fuente provoca en este resistor. Este es el circuito que vamos a tener. Entonces, veamos, fuente de tensión constante, continua, de 2 volts, y aquí tenemos un capacitor. Este capacitor evidentemente se va a cargar positivamente, negativamente, porque el positivo queda conectado al positivo de la fuente y el negativo al negativo. Y una vez que el capacitor se cargue, que es un periodo corto de tiempo, es un circuito transitorio, por esta rama donde está el capacitor o condensador, ya no va a circular la corriente eléctrica. Recordemos que el capacitor tiene un dieléctrico que no deja pasar la corriente continua. Simplemente hay un transporte de carga que llega a una placa y que sale de la placa durante la carga o la descarga del capacitor. Una vez que se ha cargado, y esto está en régimen, digamos, estacionario, por esta rama no hay corriente eléctrica. Entonces simplemente vamos a tener una corriente eléctrica, muy sencillita. Una corriente eléctrica así.
ponemos el signo a esta resistencia, más menos, aquí más menos, bueno, el más ya estaba puesto, y podemos calcular fácilmente esa intensidad aplicando la ley de las tensiones de Kirchhoff. Por ejemplo, saliendo de este punto y recorriendo toda la malla. Salgo de este punto, voy de menos a más, entonces voy a poner, vamos a achicar un poquito esto, voy a poner 2 volts, ¿no? Luego, al pasar por esta resistencia, tengo una caída de tensión porque voy de más a menos y pongo menos 1 kilo ohm, o sea, un K, 1 kilo ohm, por la intensidad I. Y luego al pasar por esta otra que es de 1 K, también tendré menos 1 K por I. Y como retorno al punto de partida y no hay ningún otro elemento, igualamos a 0. Ley de las tensiones de Kirchhoff. Por lo tanto, despejando la intensidad, nos quedará 2 volts entre 2 kilo ohmios, que lo puedo expresar, lo debo expresar como 2 por 10 a la menos 3 ohmios. Esto me da 1 por 10 a la menos 3 amperes, que equivale a decir 1 miliamper. 10 a la menos 3 es 1 miliamper. Bien, por tanto, ya conozco la intensidad de la corriente que atraviesa esta rama cuando actúa solamente esta fuente. Ahora lo que vamos a hacer es volver a colocar la fuente de tensión, quitar esta y ver la intensidad de corriente que provoca esta fuente de tensión alterna en esta rama. Este es el circuito que nos queda. Y veamos lo siguiente, ¿qué sucede con estos dos resistores? Están unidos en este punto, vamos a llamarle A por ponerle un nombre, y sus terminales están unidos también en este punto, vamos a llamarle B. Entonces, ¿cómo están estos resistores conectados? Están en paralelo. Entonces, antes de calcular nada, puedo hallar el equivalente de estos dos resistores. Entonces, ¿cómo nos quedará eso? Como están en paralelo, será el producto sobre la suma. Entonces vamos a llamarle R equivalente, será el producto 1 kilo ohmio por 1 kilo ohmio dividido 1 kilo ohmio más 1 kilo ohmio. ¿Y eso cuánto nos da? 1 kilo por 1 kilo nos da 1 kilo al cuadrado. Y 1 kilo más 1 kilo nos da 2 kilos. Simplificamos el cuadrado con kilo ohmio y esto nos da 0,5 kilo ohmios. 0,5 por 10 a la 3 ohmios. Bien, entonces ahora, como estoy en un circuito de alterna, yo podría calcular la corriente total que va a pasar por ese circuito que me ha quedado. Entonces aquí este es el circuito que nos queda, sumamente sencillo, consta de una R, que es la equivalente, y un capacitor. Cuando tenemos un capacitor, lo primero que tenemos que hallar es la reactancia capacitiva X sub C, que es igual a 1 sobre omega por C. Entonces, como tenemos el valor de omega, que lo hemos calculado, y tenemos el valor de la capacitancia, podemos hallar XC. Eso nos da 500,5 ohmios. Y ya lo pongo en forma compleja. Sabemos que el XC siempre será un menos J, un menos J, y el valor de XC. Vale, y ahora podemos expresar la impedancia compleja Z simplemente, como están en serie, estos dos elementos están en serie porque son atravesadas por la misma corriente. Por lo tanto, la impedancia será el valor de la resistencia 0,5 por 10 a la 3, eso me da 500, menos J 500,5 ohmios, y entonces aquí ya tengo el valor de la impedancia. Bien, entonces ahora lo que yo podría hacer es calcular el I de T, la función intensidad. Para calcular el valor máximo de la intensidad en este circuito, tendré que dividir el valor máximo de la fuente, del voltaje de la fuente, que es 3 volts, entre toda la impedancia que nos dio este resultado. Esto se puede hacer
de varias formas. Este complejo se puede expresar de varias formas, en forma binómica, como está aquí, en forma polar, etc. ¿Vale? Incluso este voltaje también. Ahora bien, el método que a mí me gusta, porque es un método sencillo, es simplemente multiplicar y dividir, o sea, por el complejo conjugado, que sería 500 más J 500,5 arriba, y abajo lo mismo. Para no alterar la igualdad, multiplicamos y dividimos por la misma cantidad, que es el complejo conjugado. Vamos a prestar atención a la operación, porque parece una bobería, pero no lo es. Y después hay alumnos que cometen error al realizar esta cuenta. Arriba la distributiva, 3 por 500, 1500. 3 por J 500,5 me da J 1501,5. Pero ahora, ¿qué pasa abajo? Aquí tenemos un producto típico, ¿no? El A menos B por A más B. A menos B por A más B me da A al cuadrado menos B al cuadrado. Es un producto notable. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando elevamos al cuadrado esta cantidad, J al cuadrado, nos queda J al cuadrado multiplicado por 500,5 al cuadrado. Ahora bien, J al cuadrado, los que estudiaron números complejos saben que eso es menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Este menos con este menos, por este menos, mejor dicho, menos por menos me da más. Así que en definitiva, ahí abajo, lo que me va a quedar es un signo positivo. El J al cuadrado es un menos 1, que ya me dio ese signo positivo. Quito el J, así que simplemente abajo me va a quedar 500,5 al cuadrado. Esto tenemos que decirlo porque hay gente que no lo sabe y después se enreda con esto. Vale. Ahora lo que voy a hacer es, simplemente hago esto dividido, esta cuenta que tengo aquí abajo, y luego le sumo a esto dividido lo que tengo aquí abajo. A ver qué es lo que me queda. Finalmente, obtenemos este valor para la intensidad máxima. 0,0030 más J 0,0030 amperes. Es lógico, tenemos una impedancia de esta forma que depende de la frecuencia por el capacitor y por lo tanto esto es lo que nos sucede, nos dará una intensidad compleja. Vamos a analizar un poquito esto. Esta intensidad tiene dos componentes. Tiene una parte real, que la hemos representado así, como hacemos siempre en el eje X, y tiene una parte imaginaria, positiva, por eso la representamos hacia arriba, que es el J 0,030. Este término que está aquí sería este. Si nosotros completamos este triángulo, este diagrama fasorial, aquí tendríamos el módulo, la medida de la hipotenusa sería el módulo de la intensidad máxima. Ahora bien, aquí nos queda un ángulo que es muy importante a los efectos de que nosotros podamos establecer la función que describa la intensidad en cualquier instante. Ahora, este ángulo es fácil de ver, porque si este lado es igual a esto al final es la diagonal de una figura que sería un cuadrado. Y la diagonal de un cuadrado divide el ángulo de 90 grados en dos ángulos iguales. O sea que el phi es un ángulo de 45 grados, que expresado en radianes sería pi sobre 4 radianes. Entonces, nosotros ahora tendríamos que calcular el módulo de la intensidad máxima, que simplemente lo haríamos por Pitágoras, ¿no? Porque tenemos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el módulo, la hipotenusa, sería muy fácil. Sería la raíz cuadrada de 0,030 al cuadrado más 0,0030 al cuadrado. La raíz de todo eso. Bueno, entonces eso al final, ¿qué es lo que me da? Me da 0,0030 por raíz de 2. Porque esta suma me va a quedar 2, o sea, raíz de 2 por 0,030 al cuadrado. La raíz de 2 está aquí y la raíz de 0,030 al cuadrado se simplifica la raíz con el cuadrado porque son operaciones inversas y me queda el 0,030 amperes. Entonces ahí tengo ahora sí el valor máximo de la intensidad.
¿Y cómo voy a escribir la ecuación? Bueno, veo que no tengo lugar en la pizarra. A ver cómo hacemos esto. Bueno, he anotado los valores por aquí y vamos a ver qué hacemos esto. Nosotros sobre la fuente, lo único que tenemos es la gráfica, ¿verdad? Y de aquí podemos sacar la función. Esto es una función sinusoidal. Es una función sinusoidal. Entonces, podemos decir que el voltaje de la fuente, será una función del tiempo que podemos escribirla así. El valor máximo, que es 3, por el seno, por ejemplo, de omega, que es 2pi por 10 a la 3, multiplicado por t, y queda perfectamente descrita de esta forma. Entonces, en base a esta función que describe el voltaje de la fuente, y sabiendo que la intensidad está adelantada respecto a este voltaje en un ángulo de pi sobre 4, porque vamos a ver lo siguiente. A ver, si yo quiero representar el voltaje de la fuente mediante un fasor, ese fasor me quedaría así. Ese sería el voltaje máximo de la fuente, que son los 3 volts, tomado como fasor de referencia. Aquí hay un ángulo de fase 0. Entonces, este está tomado como referencia. Por lo tanto, la intensidad, habíamos visto que estaba así, el fasor intensidad, cuyo valor máximo tendríamos que, bueno, el valor máximo es 0,030 por raíz de 2, y vimos que estaba adelantada en un ángulo de pi sobre 4. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo calcular la función de la intensidad tomando como referencia esta función del voltaje y ponerla, que está adelantada, en pi sobre 4, y ponerla como función seno. Me quedaría muy sencillito. Me quedaría así, que la intensidad en función del tiempo será la intensidad máxima, que es 0,030 por raíz de 2, por el seno de la frecuencia 2pi por 10 a la 3 por t más pi sobre 4 amperes. Y me queda descrita la intensidad como función seno, porque tomé el voltaje como función seno. Pero aquí en la respuesta aparece coseno. Entonces no pasa nada. Voy a establecer el voltaje como una función coseno, entonces tendría que escribirlo de esta forma. Sería 3 por el coseno de 2pi por 10 a la 3 por t menos pi sobre 2 radianes, para poder pasar de función seno a función coseno y que me siga dando lo mismo. Entonces vamos a ver ahora cómo me quedará la intensidad, porque la intensidad está desfasada respecto a esto en más pi sobre 4. Entonces me va a quedar así, que la intensidad en función del tiempo, expresada como función coseno, será 0,030 por raíz de 2 por el coseno de 2pi por 10 a la 3 por t menos pi sobre 2 más los pi sobre 4. Que está adelantado, el vector intensidad siempre va a estar adelantado respecto al vector tensión en pi sobre 4. Por lo tanto, y ahora sí, la intensidad la voy a poder expresar de esta forma. Ahora, una cosa, esta intensidad es la que atraviesa el equivalente en paralelo, esta resistencia en paralelo de estas dos. Pero como estos dos resistores tienen igual resistencia, la intensidad se repartirá por igual en cada una y será la mitad de esta. O sea que la intensidad que a mí me interesa, que es a través de la rama AB, esa intensidad yo la puedo escribir de esta forma. 0,015, 0,015
15, aquí me falta un cerito, por la raíz de 2 y por el coseno de 2pi por 10 a la 3 por t menos pi sobre 4 amperes. Entonces, si aplicamos el teorema de superposición, la intensidad que voy a tener en todo instante será la suma de la que tenía con la fuente de continua, que es 1 por 10 a la menos 3 amperes, más la que tengo ahora, que es 0,015 por raíz de 2 por el coseno de todo lo que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Ahora bien, aquí no podemos hacer ninguna suma. Esto queda así, tal cual como está. Esta es una función que yo tengo que calcularla dándole valores al tiempo y viendo cuánto me da toda esta operación. Entonces, si ahora quiero el voltaje de salida, que ahí se llama V sub O de T, simplemente tengo que hacer el valor de la resistencia, que es un K, o sea 1 por 10 a la 3, por el valor de la corriente total en todo instante, que será 1 por 10 a la 3, más lo que tengo ahí arriba, 0,015 por raíz de 2 por el coseno de lo que tengo ahí arriba. ¿Vale? Y así queda el resultado, no así como aparece aquí. ¿Vale? No podemos sumar magnitudes que no son fasoriales, o dicho de otra forma, fasores que tienen diferente frecuencia. Bueno, espero que el ejercicio se haya entendido y por favor, si hay dudas, ya saben, me las dejan en los comentarios. Y también, por favor, sean altruistas, no les implica ningún tipo de compromiso, denle al cuadradito rojo. Si están viendo esto en el móvil, lo ponen horizontal y le dan ahí, ping, al cuadradito rojo y con eso ayudan a que el canal crezca. Bueno, muchas gracias.